Esta mañana nos encontramos ya en la tercera visión que recibe Zacarías. Un poco de contexto, el pueblo ha regresado del exilio. Ese es el contexto del pueblo al que Zacarías le está hablando. El pueblo ha regresado del exilio, solamente unos cuantos, y entonces el Señor les ha hablado, pues ellos han sido llamados a reedificar el templo. Ustedes recordarán que Ageo se ha encargado de hablarles al respecto de este llamamiento tan importante. Y poco tiempo después de que Ageo comienza su ministerio, Zacarías es llamado por el Señor y le es dada estas palabras para el pueblo. De hecho, Zacarías quiere decir Dios recuerda. Y hay un hermano que ha hecho su serie entera acerca de este libro con respecto a Dios recuerda y todos los aspectos que se ven en este libro. Porque lo que este hermano ha tratado de transmitir a su iglesia es que Dios ha recordado su pacto y lo que él había dado a su pueblo. Así que nos encontramos en esta tercera visión que tiene por propósito consolar y animar al pueblo de Dios. Porque ustedes recordarán la primera de las profecías que le es dada, en donde dice que Jehová me dio palabras consoladoras, dice Zacarías. Y hermanos, verdaderamente tiene el propósito este libro de animar al pueblo de Dios. Ahora, quiero decirles algo. A medida que más estudio este libro, me doy cuenta que a veces pensamos que los libros de los profetas del Antiguo Testamento no pudieran tener tanta relevancia para nuestras vidas como creyentes. O en el mejor caso decimos, bueno, quizás tenga aplicaciones para nuestra vida como creyentes. Pero hoy quiero hacerles ver, hermanos, no solamente tiene aplicaciones, sino hay cosas que los profetas hablaron de las cuales nosotros somos aún el cumplimiento, hermanos. Y eso debe de ser de sumo ánimo para nuestros corazones. Porque como decía este pastor que les comentaba, Dios recuerda, hermanos, sus promesas. Y es muy animante saber que el Señor sigue cumpliendo lo que Él dijo que iba a cumplir. O como dijo el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse de su libro. Y nuestro texto de esta mañana puede ser dividido en dos: la visión que recibe Zacarías y luego la implicación de esta visión. Pero yo he añadido uno más, algo que normalmente hago cuando estoy compartiendo, hermanos, que es la aplicación. ¿Y por qué esta mañana quiero hacer un énfasis en esa aplicación? Porque al hacer la aplicación voy a tomar los textos del Nuevo Testamento para que ustedes puedan ver cómo la implicación que es explicada, inspirada en este libro, es de la misma forma inspirada en los apóstoles para nuestra aplicación como creyentes del nuevo pacto. Así que, hermanos, esos serán mis 3 puntos esta mañana: la visión, la implicación y la aplicación a nuestras vidas como la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la visión que recibe Zacarías? Bueno, en el versículo 1 dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Recordemos un poco lo que está pasando. Zacarías está en la noche, dice en el capítulo 1, y recibe una visión. Y después dice, y después recibió otra visión. ¿Y cuál era la primer visión que él recibió? Ustedes recordarán que esta primer visión, en donde él ve ángeles, ve a unos caballos y a un caballo rojizo y un hombre en este caballo rojizo que les mencionaba que muy probablemente, a lo cual yo me inclino, es una cristofanía, es decir, es una manifestación del Hijo.
de la segunda persona de la divinidad. Y detrás otros caballos en otras tonalidades, con otros jinetes. Y esta primer visión es una visión muy general en la cual el Señor quiere decir: yo me he vuelto para con ustedes. Y yo traeré juicio sobre las naciones que fueron mi instrumento, pero que ellos abusaron de su autoridad sobre ustedes. Yo me he vuelto. Ahora, nuevamente, si solamente leemos eso y no entendemos el contexto, quizás para muchos de nosotros digamos, bueno, ¿y por qué necesitaba alentarlos? ¿Por qué el Señor necesita una visión para decir a su pueblo, yo me he vuelto para con ustedes, y da palabras consoladoras? Porque, hermanos, la ciudad, la gran ciudad de Jerusalén ha quedado en ruinas. Y el gran templo, el esplendor del templo de Salomón ha sido completamente destruido. Y entonces regresan los cautivos después de poco más de 70 años, tal como lo había dicho el profeta Jeremías y también Daniel. Y entonces vemos en esta visión que el Señor intercede por su pueblo. Y vemos una interacción entre el Señor, entre la segunda persona de la divinidad y la primera persona, diciendo: ¿hasta cuándo estas naciones estarán reposadas? ¿Hasta cuándo estas naciones, principalmente refiriéndose al imperio que está establecido, al imperio de Siria? ¿Hasta cuándo estas naciones, imperio de Siria y los de Babilonia, estarán tranquilos? Porque nosotros estamos destruidos. Y vemos al Señor intercediendo por su pueblo. Y entonces vemos al Padre respondiendo y diciendo que Él hará ver a estas naciones que estuvieron reposadas y hará sentir su ira, porque aunque Él se airó un poco con su pueblo, estas naciones se sobrepasaron sobre su pueblo. Y pudiéramos decir que es como el marco de lo que el Señor va a seguir hablando en las otras visiones. Es como un marco teórico en donde está tratando de poner la primer visión sobre lo que va a seguir hablando y va a seguir desarrollando un poco más el profeta por medio de las diferentes visiones. La segunda visión que nosotros encontramos da más detalles al respecto de esto. Hablábamos de los cuernos y de los carpinteros o artesanos, como yo les decía que debería de ser mejor traducido por la palabra en el original que está utilizando. Y cómo los cuernos hablan de este poder en el cual en la primera visión son los que se enseñoreaban de Israel a lo largo de su historia, y cómo estos artesanos hacen una referencia a la debilidad de los instrumentos que Dios estará utilizando para edificar su templo donde Él haría morada, y entonces todos temblarían. Aunque nuestro texto habla de estos carpinteros que harían temblar aquellos cuernos, una implicación de aquellos hombres que eran artesanos o hábiles con sus manos, y que en los tiempos de la profecía dada hacía muy probablemente una referencia a los edificadores del templo. Y cómo esta edificación del templo haría temblar a estos cuernos, cuernos como Babilonia, cuernos como los sirios, cuernos como Egipto, cuernos como los grandes imperios que se levantaban. Pero no por su gran fuerza, sino por lo que ellos edificaban, y el lugar que edificaban, que era la morada de Dios. Era Dios morando en medio de su pueblo, que haría temblar a las naciones y a sus enemigos. Y entonces nos damos cuenta cómo el pueblo que llega a su casa, supongamos, hermanos, que ustedes son sacados de su casa y son llevados cautivos y esclavos a casa de otra persona y son encerrados ahí, quizás por un periodo de 20, 30 años. Y de repente, esta persona dice: ya pueden regresar a su hogar. Y ustedes regresan a su ciudad donde estaba su hogar, y lo que encuentran en su hogar es una casa toda quemada, sus bienes todos robados, los cristales todos rotos, todas las fotos de sus familias deshechas, rotas, no existe nada. Ustedes llegan a su hogar y lo que ven es desolación. Y el corazón puede decir, como hoy lo veremos,
quizás me hubiera sido mejor estar allá. ¿A qué he regresado a esta mi morada si no hay nada? Pues estas visiones están sirviendo para animar al pueblo de Dios a decir, no, porque Jehová recuerda lo que Él dijo, yo tendré misericordia de ustedes y les haré bien. Esto está tratando de decirle al pueblo de Dios, anímate porque el Señor no se ha olvidado. Y los que vinieron y despojaron tu casa van a ser juzgados. Pero mejor aún, yo estaré en medio de ustedes y los colmaré de bendiciones, dice la primer visión que recibió Zacarías. Y vemos cómo se va desenvolviendo más este entendimiento, cómo estos artesanos iban a traer ese juicio sobre estos grandes poderes que quizás ellos seguían viendo, estas naciones muy acomodadas. Y incluso citábamos el Salmo de Asaf, en donde en su corazón él pudiera decir, miré al impío y lo vi prosperar, y entonces casi deslicé. Porque veo que el impío no tiene congojas. Porque veo que el que no sigue al Señor y guarda su ley está muy tranquilo. No se preocupa de su pecado. No tiene ningún problema. Pero dice Asaf, pero entré en tu presencia y volví en sí. Así el Señor está tratando de hacer volver en sí a su pueblo y decirle, no es así. Tú ves a unas ciudades muy cómodas, muy descansadas, muy empoderadas, pero ellos han sido mis instrumentos. Pero también se sobrepasaron y sabrán que yo soy Jehová. Y es en este contexto que viene entonces esta nueva visión. Una visión en donde en la noche, después de las otras visiones, el Señor sigue hablando. Ya les ha dicho cómo traerá este juicio. Y ya veíamos cómo estos artesanos, no solamente refiriéndose a los del templo, sino a la iglesia, estos instrumentos de barro en manos del Señor que está edificando su templo, la morada de Dios, la iglesia, como dicen los apóstoles. Ahora, Él les dice en esta visión a Zacarías, que un ángel iba a medir Jerusalén, su anchura y su longitud. Y nos puede hacer pensar mucho en un profeta, y un profeta que utiliza mucho este lenguaje. Y salí, medí, y vi la longitud, y vi la anchura, y medí esto, y también medí el otro, y medí el lugar santísimo. Y pudiera pensar que está hablando como si estuviéramos escuchando a Ezequiel. Algunos incluso consideran que era algo que estaba muy presente en su mente de Zacarías. Y la visión dice, y vi a un varón que tenía un cordel para medir. Es decir, un utensilio que se utiliza en la construcción para medir. Esta es la visión que recibe y esta es la interpretación que se le da ahí mismo. Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta en su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre y habla a este joven diciendo. Y aquí empezamos a ver la interpretación. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Es decir, la visión tiene a este ángel o a este varón, que después es llamado ángel en los versículos 4 y 5, que sale a medir como si fuera a construir. Y entonces Zacarías está viendo esta visión, un hombre que sale a medir como la reedificación de Jerusalén va a comenzar. Y entonces va a medir cuál es la anchura y cuál es su altura. Pero sale otro ángel y dice, y ve y dile a este joven, que es muy probable que se refiere a este Zacarías, ve y dile a este joven que la edificación de Jerusalén
va a ser tal que ni siquiera necesita muros. Ahora, para nuestros días, las ciudades no tienen muros, pero sí nuestras casas. ¿Por qué en nuestras ciudades las casas tienen muros y muros altos? Por seguridad, hermanos. En los tiempos del profeta, las ciudades eran amuralladas por cuestión de seguridad. Y la interpretación que le está dando es la Jerusalén que va a ser edificada, va a ser de tal medida y de tal dimensiones que ni siquiera va a poder tener muros. Y nos pudiéramos preguntar, ¿por qué? Pero el texto no lo dice. A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Es decir, yo reedificaré mi pueblo y será tal magnitud de hombres y animales que ni siquiera podrá tener muros. Y obviamente para los tiempos de Zacarías y del pueblo de Israel pudieran pensar, ay, pero has olvidado que nos han venido a invadir una y otra vez y una y otra vez. O para aquellos que viven o han vivido en la Ciudad de México o ya quizás todas las ciudades, es como si nos dijeran, y tu casa no va a tener ni puerta ni paredes. No, espérate, es que vivo en Iztapalapa. Vivo en una colonia muy conflictiva. ¿Cómo va a pasar eso? Porque si ustedes observan Jerusalén, hermanos, no está rodeada de cosas bonitas. Estaba rodeada de enemigos. Y les está diciendo el Señor, pero va a ser tal las dimensiones por el pueblo que va a estar morando ahí, que no va a haber muros. Y si se preguntan, ¿qué va a pasar con la seguridad? Dice, yo Jehová seré muro de fuego alrededor de ustedes. Mi gloria estará en medio de ellos. Hermanos, esto es sumamente animante. Para un pueblo que ha sido llevado cautivo y que está regresando. Ahora, yo espero que no piensen, ay, qué bonito, qué romántico, el pueblo regresó a su tierra. Porque quiero decirles algo, hermanos. La mayoría no regresa, solo regresan unos pocos. Y muchos de los pocos que están regresando están siendo amedrentados una y otra vez a que paren de hacer lo que el Señor les está diciendo. Ustedes recordarán por el texto de Esdras y Nehemías que nos da un poquito más de contexto. ¿Cuál es la desolación que existe aún en esta tierra? Cómo todavía ellos están siendo gobernados, no de manera independiente, sino por alguien que ha puesto los sirios, pero que soberanamente son personas de origen judío. No obstante, no tienen libertad. No obstante, no es la gran ciudad. No obstante, no es el gran templo. Apenas se han puesto unos cuantos fundamentos, unos cuantos piedras, cimientos, gracias, unos cuantos cimientos. Y lo que observan es un montón de desolación y de resultado de algo muy importante. Tal como se los dijo el profeta, esto fue por causa de sus pecados. Lo que ustedes observan es el resultado de sus pecados. Y puede haber mucho desánimo, pero el Señor se presenta y dice, será reedificada esta ciudad. Y será reedificada de tal forma su magnitud que no habrá comparación y nunca habrán visto una. Porque serán tantos hombres y tantos animales que ni siquiera podrá tener muro y no lo necesitará, porque yo seré muro de fuego para ustedes. Ahora, quiero empezar a llevarlos hacia donde los voy a llevar. Esto pasó en los tiempos post-exilio, es decir, entre que el pueblo regresa y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vemos este esplendor en Jerusalén? No lo vemos, hermanos, no lo vemos. De hecho, vemos a Nehemías, poco más de 50 años, que vienen unos judíos a donde él se encuentra y escucha lo que está pasando, y entonces él se acongoja al saber que su ciudad está destruida. Y entonces le dice el emperador, ¿qué tienes?
Es que ¿cómo puedo estar tranquilo si mi ciudad está destruida? ¿Qué quieres? Y entonces conocemos la historia. Pero ¿qué pasa cuando Nehemías regresa? Él levanta los muros que no iban a ser necesarios. Así que es evidente que lo que el profeta Zacarías está hablando no es algo que iba a pasar en ese momento. No es algo que está por pasar. Está animando al pueblo de Dios, pero no es algo que iba a pasar inmediatamente. No es algo que tiene su cumplimiento final, aunque sí, regresa el pueblo y se levanta la ciudad, pero no con el esplendor que el Señor está prometiendo para su pueblo. Y esta visión que les ha dado tiene una implicación muy clara para el pueblo de Dios. A partir del versículo 6 nosotros lo podemos ver. Esta visión en donde el Señor ha dicho que Él restauraría Jerusalén y que sería de tal magnitud que ni siquiera podría tener muros por la multitud de gente y porque el Señor estaría en medio de ellos, hace que en el versículo 6 les dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová. Pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. ¿Qué está pasando? Pareciera ser que cambia por completo de lo que se está hablando. Para empezar, él utiliza esta expresión, que es una expresión muy común en el Antiguo Testamento para hablar de lamentación. Es una expresión en donde está queriendo llamar la atención, pero se utilizaba normalmente para que la gente pudiera ver que hay lamento, dolor. Y el Señor utiliza esta expresión para decir, huyan de la tierra del norte, porque yo los esparcí por los 4 vientos, es decir, por la tierra conocida, pero no han regresado. ¿Qué implicación tiene esto, hermanos? Que para este punto, muchos de los que ya habían sido llevados cautivos, desafortunadamente dijeron, estoy más cómodo aquí que regresar allá. Prefiero ser cautivo en esta tierra pagana que regresar a la tierra prometida a mis padres. Es decir, como si oyéramos un eco de aquel pueblo rebelde que va por el desierto y que dice, es que estábamos mejor allá cuando teníamos los berros y comíamos mejor allá cuando teníamos todo lo que teníamos. Moisés, ¿por qué nos has sacado para morir aquí? Pues es como si oyéramos un eco de este pueblo que le gusta constantemente vivir bajo esclavitud y que dice, vivimos mejor en esta tierra como esclavos que en nuestra propia tierra teniendo necesidades. Y el Señor les tiene que decir, huyan de esa tierra. Huyan de esa tierra. Esta amonestación de huir de la tierra del norte muy probablemente se refiere a la zona de Babilonia. Ahora, es difícil porque Babilonia estaba más hacia el este, pero el camino para Babilonia era a través del norte. Indiferentemente de eso, hermanos, lo que les está llamando el Señor es, salgan de la tierra donde fueron exiliados porque allá son ustedes extranjeros. ¿Qué ustedes han olvidado que Darío está en mis manos y yo le mandé que los hiciera regresar? O más atrás, ¿que ustedes han olvidado que yo usé a Nabucodonosor para llevarlos cautivos? O más adelante, ¿que han olvidado que usé a Darío para que él mismo proveyera todo y edificara esta casa? ¿Qué hacen ustedes allá como exiliados? Escapen. Porque dice el verso 7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Cómo? Oh Sión, oh mi pueblo, que moras con la hija de Babilonia. Y hermanos, esta expresión tiene que ver más que simplemente aquellos que son descendientes de los que viven en Babilonia.
Es decir, su identificación al decir los hijos de Babilonia no nada más se refiere a los que son nativos de esa zona, sino a los que practican las cosas paganas de Babilonia. Y por la expresión que el Señor les está diciendo, ahora Sión está con los de la hija de Babilonia. Es decir, el pueblo de Dios no solamente está cómodo, sino está con aquellos que practican tales cosas. Ojalá vengan textos a su mente hacia donde los voy a llevar al final, hermanos. Porque Apocalipsis habla de la misma manera para la iglesia. Salgan de Babilonia. Oh, hijos de Sión, ¿por qué están con los hijos de Babilonia? ¿Por qué que ustedes son mis pueblos? Están con aquellos que se comportan, ¿por qué se comportan como aquellos que son paganos en sus prácticas? Y miren la misericordia de Dios. Escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Es decir, oh Sión, sal de ese lugar, porque el juicio sobre ellos viene. Hermanos, es increíble verdaderamente lo que hablaba en la meditación esta mañana. Uno nunca va a poder decir, es que Dios es más misericordioso que justo. Nuestro Dios es santo. Y cuando Él manifiesta estas perfecciones y nos las revela, nosotros debemos de gloriarnos en lo que Él está manifestando. Él está teniendo misericordia de este pueblo que ahora está practicando las mismas prácticas del pueblo donde fue exiliado, y el Señor le dice, ven, sal de ahí. Porque ahora viene el juicio sobre ellos. Y les dice, ahorita voy a explicar toda esta frase, y les dice, ¿por qué? Porque ellos han tocado a la niña de mi ojo. Ellos han tocado a mi precioso tesoro. Ellos han tocado a mi pueblo amado. Y ellos temblarán. Así que, hermanos, la implicación de esta visión de cómo el Señor iba a restaurar a su pueblo y cómo Él iba a morar, traía una implicación. Pueblo, vengan a mí, porque llegará el día del juicio. El día en que sabrán que Jehová de los ejércitos, hace juicio y justicia. Y vemos, hermanos, en estos versículos, no solamente cómo el Señor habla a que salgan, sino cómo el Señor también lucha por los suyos, hermanos. Cómo el Señor está diciendo que Él tiene cuidado de sus hijos. Él dice, Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a Él, a las naciones que os despojaron. Ahorita explico esta parte compleja, pero Él está diciendo, Él me enviará y ellos sabrán que al que tocaron fue a la niña de mis ojos, a mi precioso tesoro. Ahora, no quiero pasar por alto esto. Esta frase de la niña de su ojo es una frase hebrea, no solamente utilizada aquí, la vemos en Salmo 17, también la vemos en Deuteronomio 32. Y es una expresión del amor que Dios tiene para el pueblo de su pacto. Esta no es la parte compleja. La parte compleja se encuentra en la expresión que tenemos en el versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones. ¿A quién va a enviar? ¿Quién está hablando? ¿De quién se refiere aquí? Hay quienes dicen, pues es que es evidente que va a enviar a Zacarías. Bueno, ¿cómo puede ser eso evidente si en ningún lado lo dice en la carta? ¿Y cómo puede ser Zacarías el que va a ser enviado si el que va a hacer el juicio, él al que se refiere sigue siendo el Señor? Textos más adelante. Así que, hermanos, aquí nuevamente
nos encontramos en una frase en donde la interacción que estamos viendo vuelve a ser una interacción trinitaria, es decir, en donde vemos al Padre enviando al Hijo. Porque si no vemos una interacción trinitaria, entonces encontramos dos problemas. O está hablando de que va a enviar a Zacarías, lo cual no concuerda con el contexto, o decimos que alguien más está mandando a Dios, porque dice, me enviará. Él me enviará, refiriéndose como Jehová. Entonces hay alguien que se está subordinando. Y la realidad, hermanos, que en la deidad, lo único que vemos y la interacción en la que encontramos así en las Escrituras es el Padre hablando con el Hijo. Por eso, creo yo que lo que aquí está diciendo, y creo yo por lo que estuve leyendo de los diferentes comentaristas, que lo que está hablando aquí es el Padre diciéndole al Hijo, tú irás a las naciones que los despojaron. Y tú vas a ser el elemento de juicio para ellas. Dice, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Esto es lo que está diciendo de la implicación de la visión que ha recibido. Pero, hermanos, estamos por entrar al clímax de la implicación de esta visión. Dice el verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. El clímax de la implicación de esta visión, de lo cual él ha dicho, de este hombre que fue a medir y que le dijo, ve y dile que no mida, es en vano, porque la edificación de Judá es tal que ni siquiera puede ser medida, es tal que ni siquiera puede ser contenida, porque yo me acordaré, porque yo poseeré a Judá en su heredad y escogeré a Jerusalén. Y la tierra que edificaré será llena de muchas naciones. Y por eso el versículo 10, en lugar de decir lamentate, como la expresión que está utilizando en el versículo 6 para decir, ¿qué haces allá? ¿No te has dado cuenta que el tiempo de tu redención está cerca? ¿Qué haces allá acomodado con los hijos de la Babilonia? Canta y alégrate, hija de Sión, hija del pacto. Tú eres mi pueblo escogido. Tú eres mi amada. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi esperanza. Mi hermano, Él está por decirles, alégrate porque mi reino se ha establecido. Alégrate porque mi reino se establecerá. Alégrate, hija de Sión. Alégrate, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Hermanos, ustedes recordarán la segunda visión. ¿Por qué razón las naciones iban a temblar? ¿Por los artesanos? Porque Jehová iba a estar en medio de su pueblo. Porque aún los paganos sabían que Jehová era Dios temible.
Porque aún como dijo el Señor Jesucristo, la reina de Sabat vino para observar a este sabio en el cual Jehová había concedido sabiduría. Es decir, los reinos lejanos conocen las obras de Jehová en la hija de Sión, pero ustedes están por allá. Mientras el tiempo de edificar, como lo dice por Ageo, ha llegado. El momento de edificar el pueblo de Dios, la morada del Señor, ha llegado. Y aquí entonces nos encontramos como en este texto se describe estos temas, hermanos, que encontramos en las Escrituras constantemente. La morada de Dios y el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Dios les está diciendo que Él iba a ser morada en medio de ellos. Y que no solo iba a ser Judá y Jerusalén los escogidos, sino muchas naciones que se reunirían con Él. Y vemos al Señor levantando su santa morada para gobernar en medio de ellos. Este es el clímax de esta visión y la implicación para este pueblo. No es momento de llorar, ni es momento de estar allá. El juicio ha empezado. Ven, alégrate, hija de Sión, porque he aquí yo vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Hermanos, estas son palabras sumamente alentadoras para este pueblo. ¿Qué aprendemos de ellas? Hay una parte que yo no sé si ustedes se dieron cuenta en la frase difícil. Dice, tras la gloria me enviará. ¿Cómo tras la gloria? Tras la gloria me enviará Él a las naciones. No puedo adentrar mucho en esto en este momento, pero aquí hay un punto sumamente importante que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Aquí hay algo de lo cual Israel debería de sentirse sumamente privilegiado. Algo que constantemente en el Antiguo Testamento vemos que les fue quitado desde la caída, hermanos. Y esa es la gloria de Dios, es decir, la manifestación de las perfecciones de Dios. O como dice un hermano, la gloria como la expresión para el pueblo de Dios de la santidad de un Dios glorioso. La manifestación de quien es Dios en su santidad, único, incomparable y todas sus perfecciones manifestándose en su pueblo, pero que por causa de la caída fue quitada y que constantemente vemos destellos de ella desde el Éxodo, desde antes del Éxodo hasta el momento en donde el pueblo de Israel se vuelve a establecer, se construye el templo y mediante el rey Salomón permite que este Shekinah o la gloria de Dios vuelva a ser manifestada en medio de su pueblo. Pero observamos que la misma razón por la cual este Shekinah es quitado de aquí, esta gloria esta manifestación de la perfección de Dios sigue siendo la misma, el pecado del hombre. La misma que lo quitó a Adán y Eva, vemos que vuelve a ser quitado. Ahora, tristemente, hermanos, no hay ningún registro que después de la edificación del segundo templo, esta manifestación volvió a venir en el templo. ¿Qué nos deja pensar eso? Que lo que el pueblo de Israel vivió post-exilio no es el cumplimiento de lo que los profetas o algunas de las profecías que se estaban dando, hermanos. Es decir, el cumplimiento de la visión de Zacarías no podemos decir que fue en su plenitud en el tiempo de estos creyentes, hermanos. Porque ni siquiera tenemos nosotros registro de que esto pasara. Al contrario, tenemos registro que por causa de sus pecados, otra vez el Señor se aparta por completo. Y de hecho,
se acaba la profecía. Pero hermanos, esta visión tiene un cumplimiento. Esta visión nos dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Esta visión tiene un cumplimiento, hermanos. Guarden esas palabras que les decía de la gloria que fue quitada y que luego vemos y que finalmente no es establecida. Porque quiero leerles este texto, no es necesario que vayan ahí. Un texto que espero empiece a sus mentes a traer a memoria, en donde esto es claramente dicho de una sola persona en medio de los hombres. Dice en el Evangelio según San Juan, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Había una promesa y Él habitaría entre nosotros cuando la gloria fue quitada. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, yo creo que esta profecía en su cumplimiento perfecto ha sido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque literalmente dice que Él vendría y habitaría en medio de su pueblo. Dice: canta y alegra, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Hermanos, ¿qué fue lo que dijo el profeta Isaías con respecto a la persona del Señor Jesús? He aquí os nacerá un niño y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay más textos, hermanos, que confirman esto. Por si es difícil reconocerlo solamente a la luz de lo que Juan dice en todo el primer capítulo. Marcos también dice algo al respecto. Marcos capítulo 13. Cristo está hablando en este capítulo y ustedes saben que es un capítulo difícil porque los apóstoles le preguntan dos cosas. ¿Cuándo pasarán estas cosas? La destrucción del templo. Y luego le preguntan: ¿y qué señales habrá de tu venida? Dos preguntas, dos respuestas. Pero en la segunda respuesta el Señor les dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gloria. A ver, hermano, ya nos estás revolviendo mucho. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? O que Jesús es la gloria del Padre, habitó entre nosotros, o no se cumplió. Tengan paciencia, hermanos. Quiero leer otro texto. Ay, creo que me equivoqué otra vez en mi referencia aquí. 3:18. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, hace una referencia al antiguo pacto, hermanos. Espero que puedan tener en mente lo que Pablo está diciendo con Moisés en nuestras mentes. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, ¿vino o no vino? ¿Hay cumplimiento o no hay cumplimiento? Bueno, hermanos, nosotros llamamos en la teología lo que creemos como Iglesia Bautista Reformada
como en la teología pactual, lo que se llama el ya, pero todavía no. Es decir, esto ya pasó, pero no tiene su cumplimiento total. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que está diciendo las Escrituras es verdad. Él ya vino y habitó entre nosotros. Esa gloria que ha sido quitada por causa del pecado y esa gloria que ha sido prometida por el profeta Zacarías y que se va a explicar más en las siguientes visiones y que va a ser más clara lo que Zacarías está diciendo, ya fue manifestada. Y esto que el profeta Zacarías ya ha sido comenzado. Ya las naciones de muchos pueblos ya están oyendo. Ya hay muchas naciones que están escuchando. Y esto ya ha comenzado. La gloria de Dios ha sido manifestada en la persona de Cristo. El Padre ya ha enviado al Hijo. El Hijo ya ha venido y ha habitado en medio de nosotros. Él ya ha venido a hacer morada en medio de nosotros. No obstante, nos dicen las Escrituras que aún hay un cumplimiento aún mayor de esto. Cuando Él venga y tenga el cumplimiento de todo lo demás que Zacarías va a estar profetizando. ¿Qué es aquello que está profetizando? Que Él va a juzgar a todos los enemigos que tocaron a la hija, a la niña de sus ojos. ¿Es esta Israel nada más, hermanos? Si tú dices que es solo Israel, tienes un problema de interpretación. Porque según el Apocalipsis va a juzgar a todos los que tocaron a su iglesia. No solo a Israel, a su iglesia. Y el apóstol Pablo dice que cuando nosotros contemplamos el evangelio, contemplamos aquel que se hizo hombre, contemplamos su obra, nosotros estamos mirando con cara descubierta, es decir, ya no hay un velo, ya no hay algo que quite por causa del pecado, porque ese velo estaba por causa del pecado. Nosotros ya podemos mirar la gloria de Dios, podemos mirar al Padre, al Dios invisible, al Dios Espíritu que habita en lugar inaccesible. No, podemos ver su gloria manifiesta en el Hijo, en el cual se revelan sus perfecciones. La gloria del Padre es manifestada en el Hijo, lo que es Dios eterno, inconcebible, pero que ha sido manifestado en su palabra, es revelado en la persona del Hijo y sus perfecciones son vistas en Jesús. Y Pablo dice, cuando nosotros contemplamos al Hijo, miramos la gloria del Padre y entonces nosotros somos transformados de gloria en gloria. Así que, hermanos, es verdad, esto ya se cumplió. Pero también está por cumplirse, porque aún esperamos el día en que el Hijo se manifieste para hacer juicio a todos los que han tocado a la niña de sus ojos, para castigar a todos aquellos que nos dice el libro de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo juzgarás la sangre de tus hijos? Ahora, no solamente Juan nos dice que, por cierto, yo creo, hermanos, es casi imposible que leamos Juan 1:14 y no pensemos en las palabras del profeta Zacarías. Si tú leyeras en el griego la traducción del hebreo hecha al griego y tú leyeras, vas a ver que Juan pareciera ser que está citando literalmente la profecía que Dios le dio a Zacarías. Y él vino y habitó entre nosotros. Pero bueno, eso puedes hacerlo tú con los instrumentos que ya hay. Juan también nos dice en el capítulo 2, verso 19. Juan capítulo 2. Hermanos, estos textos que les estoy dando ya tienen que ver con la aplicación al día de hoy. Que creo, hermanos, es lo que justamente puede ser para nosotros de suma edificación, evitando tratar de disasociar lo que el profeta dijo para el pueblo del día de hoy. Dice en el verso 19 del capítulo 2, y respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos,
Sabemos este texto, seamos honestos. ¿Qué templo se refiere? Y él dijo, y yo lo levantaré en 3 días. Y esta es una de las razones por la que cuando está delante de Pilato es juzgado. Porque él dijo esto, hablando de su cuerpo, a lo cual llamó el templo, morada de Dios. Él está llamando a su cuerpo morada. Este es el templo. Ya no un templo de piedra, ya no un templo edificado por unos hombres, porque dice el apóstol Pablo que este templo se edifica con piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Los creyentes del nuevo pacto, la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Que ahí Él haría morada y es ahí donde Él manifestaría su gloria. Y Juan 4 nos habla más de este templo, pero quiero decirte algo aún más. Gálatas 4 y Hebreos 12 habla de la iglesia como la Jerusalén celestial. Mi hermanos, te estoy diciendo todo esto para que no pierdas de vista que la profecía que está dándole Jehová de los ejércitos a Zacarías para el pueblo de Dios del antiguo pacto tuvo su cumplimiento en la persona del Señor Jesús. Y tú y yo estamos observando desde la primer venida de nuestro Señor Jesucristo el cumplimiento de esta promesa. No esperando un templo físico, mi amado hermano. No esperando la construcción de un tercer templo, no esperando un Israel físico, sino palpando y viendo que Él ha escogido a Judá y a Jerusalén y que recogerá de todas las naciones a su pueblo y que cuando Él venga, Él morará en medio de ella. Y las naciones temblará, no por un templo físico, sino porque su pueblo no se podrá medir, no se podrá contener, y Él estará en medio. Y entonces las naciones, sus enemigos, serán levantados y temblarán. Hermanos, es muy difícil no poder mirar la gloria de este texto por causa de la interpretación en donde se espera un tercer templo, hermanos. Y si ustedes consideran eso, quiero ser muy honesto esta mañana con ustedes, van a perder la gloria de lo que Dios está haciendo hoy, al día de hoy. Y vas a perder el aliento y el ánimo que Dios le está dando a su pueblo hoy, porque Él ha cumplido lo que ha dicho. Por eso, Pablo y el autor de Hebreos le llama a la iglesia la Jerusalén celestial. Y por eso podemos aplicarlo también nosotros, hermanos. Mira, quiero que veas que no estoy tratando de imponerle significado. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Este es el texto que habla del rollo y el cordero, y este es un texto muy conocido, hermano. Y estas palabras yo espero que te recuerden un poco de lo que hemos leído. Dice desde el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No de los santos únicamente del antiguo pacto, no del Israel étnico, de los santos, hermano. Y estaban cantando un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Hermanos, este es aquel que antes está llorando y dice, ¿quién podrá abrir el rollo? ¿Quién podrá abrir el rollo? Quizás para ti, para mí como gentiles no tiene ningún significado, pero para un pueblo judío, generación tras generación, ¿será este el Mesías? ¿Será este el varón perfecto? ¿Será este? Y viene Moisés, y viene Abraham, y viene Isaac, y viene Jacob, y viene David, y viene Salomón, y viene cada uno de estos hombres, y no es, y no es, y no es, y el salmista dice, ay, ¿cuándo vendrá este varón perfecto que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche? ¿Cuándo vendrá este restaurador de Israel? ¿Cuándo vendrá aquel que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores ni ha andado en camino de pecadores? ¿Cuándo? Y el pueblo de Israel al cual se le dio la promesa, generación tras generación, generación tras generación. Y llegamos a Apocalipsis y nos muestra un hombre que está llorando. ¿Cuándo? ¿Quién podrá abrir? ¿Quién podrá abrir este rollo? ¿Quién podrá abrir? Y amado hermano, sale ahí el Mesías, el Cordero que fue inmolado. Y los santos son llamados a algo, hermano, a cantar y regocijarse. Porque el anhelado, no de nuestros 80 años en donde tú y yo nos hacemos bolas, no de los 180 en donde tus padres podrán contarte sus calamidades, sino de los cientos de años en donde la humanidad no ha podido liberarse de la esclavitud del pecado y del yugo opresor de Satanás, que ha podido esclavizarlos por causa del pecado. Pero vino el Cordero que lo venció en la cruz y ascendió a los cielos. Y dice este texto, y vendrá Él y los santos le cantarán. Mi amado hermano, sacamos unos poquitos textos de su contexto y la historia gloriosa que fue escrita en Génesis y una promesa preciosa que le fue dado a Adán de aquel hombre que vencería y que aplastaría la serpiente en su cabeza. Quizás a veces lo olvidamos, pero dice las Escrituras, generación a generación contarán tus obras y tus maravillas. Mi amado hermano, quiero decirte algo. Tú y yo tenemos mucho por qué gozarnos y alegrarnos, porque la gloria de Emmanuel se ha manifestado, no porque espero una construcción de un Israel étnico, sino porque mi Cristo ha venido a ser morada aquí y porque la restauración de su reino ha comenzado y las naciones han venido y todos sus enemigos temblarán cuando Él venga desde los cielos y todos sepan que Él ha cumplido todo lo que ha dicho, hermano. Eso es sumo gozo para ti y para mí, porque Emmanuel está en medio de nosotros. Hermano, este es el propósito del profeta Zacarías. Que tú y yo podamos ser alentados por la fidelidad de Dios y su paciencia. Y que podamos recordar todo lo que ha tenido que pasar el pueblo de Dios y que sepamos que Dios cumple todas sus promesas. Pero hermano, también tú y yo tenemos una esperanza. Esa esperanza que acabo justamente de decirte, cuando Él venga. Y esa es la esperanza que en el libro de Apocalipsis, como te decía hace un rato, es utilizada para llamar a los cristianos a un propósito, mi amado hermano. Yo espero que mientras lo decía tu mente se esforzara, porque la Babilonia en la que ahora se habla en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, es aquella ramera que se opone a Cristo. Es aquella gran ramera que se levanta en todo lo que tiene que ver con Cristo, que está con este mundo tratando de decir, mira cuán bueno es este mundo. Todas esas cosas que ha dicho Jehová son patrañas. Esa es la gran ramera, esa es la Babilonia que se levanta y te dice, mira estos tesoros, mira este renombre. Es más importante que todos conozcan en esta vida cuán grande fuiste. Deja de morir por Cristo, deja de seguir esas locuras de tomar tu cruz. Basta ya de tantas tonterías. Mira cuántos han muerto, mira a Zacarías, mira los profetas, todos han muerto. Es más atractivo venir. Mira, yo te puedo dar este mundo.
Esa es la Babilonia, mi hermano. Y dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahí tienes a la gran Babilonia seduciendo. Mira, Jehová dice que te bendecirá. Mira cuán atractivo soy yo. No mires a Jehová y sus sufrimientos. Mira este mundo con su poder. Mira, y dice: ¿y a cuántos ha hecho atraer con sus fornicaciones? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os has dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Hermanos, la Biblia, ustedes recuerdan las palabras del Señor. No somos llamados a ser burbujas. No somos llamados a vivir aislados. No tenemos un llamamiento a establecer nuevas comunidades independientes para que este mundo no nos contamine. Estamos llamados a vivir en este mundo, pero en este mundo a ser luz y ser sal. ¿Qué significa entonces salir de ella? Hermano, para cada uno de nosotros va a significar muchas cosas diferentes. Pero quiero ser honesto y espero seas honesto con el Señor. Tú sabes qué significa para ti esta Babilonia y qué es lo atractivo de ella. Tú sabes qué es lo que te invita en sus fornicaciones. Poder, renombre, lujurias, lascivia. Tú sabes, hermano, en qué tus concupiscencias son inclinados en este mundo. ¿Qué es lo que este mundo te es atractivo? El Señor también lo sabe. Y tú y yo somos llamados a salir de eso. Es decir, mi amado hermano, somos llamados a salir de eso que nos hace perder de vista lo que el Señor está haciendo. Y que perdemos la prioridad principal, establecer el reino de Dios en esta tierra, en lo que Cristo viene. ¿Por qué? Por el renombre, por el que van a decir, por el temor, por la fama, por el orgullo. No, es que quiero ser como fulanito, perenganito. Hermano, tú y yo tenemos que ser honestos en nuestro corazón. Porque el Señor nos llama a ti y a mí a salir de ella. Y tú podrás decir: pero yo no tengo riquezas, pero tu corazón las anhela. Pero yo no soy famoso, pero lo quieres. Pero es que yo no soy un adúltero, no tengo 20,000 mujeres. ¿Las quisieras? Pero es que yo no soy como esos jóvenes del mundo que están emborrachándose y disfrutando. Pero eso es lo que quieres, mi amigo, hermano joven. Eso es lo que es atractivo para ti. Bueno, recuerda este texto, amigo. Dice el Señor: el cáliz de su ira vendrá sobre ellos. ¿Tú crees que eso es atractivo porque se ve bien, se ve divertido? Te voy a decir, como en el salmo que citaba: entra en la presencia del Señor y vuelve en sí, porque eso traerá juicio sobre tu vida. Y no juicio pequeño, mi amigo. Te enfrentarás al Dios que dio juicio sobre Acab, Jezabel. Y sabrás que Dios es justo y será exaltado sobre ti en justicia. Porque para ti Babilonia fue más deleitosa.
porque tú preferiste sentarte en este mundo y vivir sus prácticas. Y en lugar de ser llamado hijo de Sión, en lugar de ser identificado como un hijo de Dios, preferiste ser identificado como un hijo de este mundo. Como tristemente muchas pseudo religiones dicen, no, es que no exageres. Hay que hacernos como este mundo para atraerlos ahí. La Biblia dice lo contrario, perdóname. La Biblia dice, sal de ellos. Sé santo como vuestro Padre es santo. Muestra que Cristo murió por ti. En tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de trabajar. Así que, hermano, tú y yo tenemos que ser honestos. ¿Qué seduce de este mundo en nuestras vidas? Y tú y yo debemos de dejarlo, hermanos. Pero amigo, tú también debes de ser honesto. Porque tú hasta el día de hoy no has sido identificado con un hijo del reino. Tú no has sido identificado como un hijo de Sión. Tú no puedes llamarte como un hijo del pacto. ¿Qué quiero decir con ello? Que si Cristo viene esta tarde, vas a ir al infierno toda la eternidad. Y no es un juego. Vas a sufrir y tus dientes van a crujir. Y todo lo que pensaste que era una historia bonita, tus ojos lo van a ver y nunca podrás salir de ahí. Así como el Señor hace misericordia y dice a todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera, también Él ha dicho que todo aquel que muere en sus pecados irá al infierno por la eternidad y será castigado por sus pecados con justicia. Así que esta tarde yo te ruego que consideres a este glorioso Dios, que ninguna de sus promesas ha fallado, que ninguna de las cosas que Él ha dicho ha dejado de cumplir. Puede ser que nuestros ojos no estén viendo muchos cumplimientos. Puedas decir como lo dice el apóstol Pedro, Él ha tardado su venida, puede seguirlo tardando. Pues puedo decirte algo, no lo sabes, y esta noche puede venir. Y si tú no estás en Cristo, vas a saber y conocer la severidad de Dios sobre tus vidas. Así que te ruego esta tarde, que te arrepientas, pongas tu fe en el Señor Jesucristo y creas que lo que Él vino a hacer es el cumplimiento de todas las promesas y vino para salvar a todo aquel que peca, salvar a todo aquel que merece el juicio eterno, dar libertad al que tiene esclavitud al pecado y darle vida eterna. Amado amigo, si esta mañana estás aquí, no conoces a Cristo, no te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir que ores, no te vamos a pedir nada de eso. Te voy a decir algo, te voy a rogar con todo mi corazón, considera al Dios que te dio vida y te sostiene, porque un día te va a llamar a cuentas. Y si no te arrepientes, te va a juzgar con justicia y vas a conocer su severidad. Por favor, el pecado no es una risa, el pecado no es algo que se olvida. El pecado está delante de Dios todos los días y dice que por causa del pecado Él ha hecho enemistad con nosotros. A menos que te vuelvas por medio de Cristo y creas en Él, nunca podrás ser reconciliado con Dios. Pero si tú crees en el Señor, aquel el que Él ha enviado, tus pecados pueden ser perdonados esta misma tarde. No por una iglesia, mi amigo, no porque nosotros lo declaremos, sino porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y todo aquel que cree en Él, dijo Él, recibe perdón y vida eterna. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pasar a la cena del Señor.